Vamos a empezar hoy día la quinta serie del año 2025 y en realidad, como ya estamos acabando el año, es una mini serie de 2 partes, pero es de suma importancia para cada uno de nosotros y la serie se llama Abre tu boca. ¡Wow! ¿Cuántos ya están pensando en comida? ¿Tan temprano? ¿Para qué sirve la boca? Voy a mencionar algunos de sus usos. Obviamente para comer, para beber. Jesús comía, Jesús vivía, bebía. También para soplar. Jesús sopló. O sea que estos usos de la boca los utilizó Jesús. Muy bien. ¿Alguna vez se imaginan a Jesús bostezando? Sí. Para besar, para sonreír, para, para silbar, para cantar, como hemos estado cantando, para alabar, para adorar, pero sobre todo para la función más importante, para hablar. El título, el tema de esta miniserie se deriva del Salmo 81, versículo 10, donde Dios nos habla en primera persona y nos dice: yo soy el Señor tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. ¿Ahora qué? Abre tu boca y yo la llenaré. Lamentablemente nuestra traducción de la Reina Valera de 1960 omite, junto a la palabra abre, un término que está presente en el texto original en el hebreo, el cual nos ayuda a ampliar o magnificar el significado de este texto. Así que vamos a ver una versión mucho más ampliada en el Salmo 81:10, donde podemos ver, y esto está basado en otras traducciones también: yo soy el Señor tu Dios que te hice subir o venir, o que te saqué o te traje o te rescaté de la tierra de Egipto. Y lo que faltaba ahí es esto, ¿no? Abre bien tu boca. Y esta palabra hebrea rahav significa abre ancho o agranda o ensancha tu boca y yo la llenaré o la saciaré o la satisfaré, y por supuesto de cosas buenas, como dice otra traducción. Obviamente aquí se está refiriendo a la función de la boca del hablar, pero no está hablando acerca de un simple hablar, porque aquí el Señor nos está refiriendo a un susurro. La expresión abre bien nos está diciendo que abramos activamente nuestra boca y hablemos con libertad, con osadía, con denuedo, con arrojo, con valor, con convicción y con confianza. De eso está hablando. Ahora, ¿qué es lo que se supone que tú y yo deberíamos de decir para obedecer la instrucción de Dios dada aquí? ¿Qué es lo que se supone que deberíamos de hablar con tanta determinación? Todavía no se los voy a decir. Antes de hablar acerca de ello, quiero explicar lo que ese versículo contiene. Primero viene la explicación, luego viene la aplicación. Tengo que explicar los principios detrás. Primero viene la mecánica, la dinámica del asunto, y luego viene su ejecución. ¿Están ahí o no? Primero las reglas y después el juego. ¿Están ahí o no? Somos oidores, guardamos la palabra, la retenemos, pero luego la aplicamos y luego viene la bendición. Bien, este pasaje es una ilustración de la aplicación de un principio que Dios estableció dentro de lo que se conoce como la sociedad Dios-hombre en el principio. Allí en el libro de Génesis, Dios estableció que Él iba a obrar en la tierra a través de su aliado, el hombre, con el cual previamente había establecido un pacto. Y dicha sociedad, la cual arrancó en Génesis, sigue vigente en la actualidad. Y esa sociedad nos enseña de que, así como cualquier asociación o cualquier sociedad, los que son parte de esa asociación, todos tienen una parte que jugar, ¿no? Dios tiene una parte, el hombre también tiene una parte. Dios tiene que hacer algo y el hombre también tiene que hacer algo. Si ustedes entienden esto desde el principio, su vida cristiana va a ser mucho menos complicada. Porque hay gente que todo se lo deja en las manos de Dios. Ah, qué bonito, ¿no? Imagínense que Dios coloca a Adán en el huerto para que lo labre, para que lo guarde, ¿no? Y entonces Dios le entrega a Adán el huerto y Adán se levanta en la mañana y dice: Señor, te entrego mi huerto, lo pongo en tus manos. Muchos cristianos hacen eso. Todo lo ponen en las manos de Dios, se están zafando de su responsabilidad. ¿Tienes un jardín en tu casa?
Encomiéndaselo a Dios. Vas a ver que se va a secar. Porque Él es el dueño, tú eres el jardinero. Ok. Muy bien. Entonces, en Génesis capítulo 2, como estaba diciendo, después de que Dios compuso la tierra, plantó un huerto en Edén y puso ahí al hombre que había creado para que lo labrara y lo guardase. Y el huerto le fue dado a Adán en plena producción. El hombre tenía que labrar la tierra, tenía que echar semillas en la tierra y Dios daría el crecimiento. ¿Alguna vez han hecho que algo crezca? No, por más que pujen, por más que hagan lo que hagan, no pueden hacer que nada crezca. Dios da el crecimiento. Aunque es natural, es sobrenatural, porque hay una ley detrás. Entonces la parte que le tocaba a cada una de las partes estaba claramente estipulada. La parte del hombre era hacer lo natural, la parte del hombre siempre es hacer lo sobrenatural. Y aquí en el Salmo 81:10 vemos que fue Dios el que redimió a Israel de la mano y el poder del faraón en Egipto. Y los sacó de allí y los libró de la esclavitud. Entonces fue en base a dicha obra de redención divina que después de haber redimido a su pueblo, Dios mismo los amonesta a hacer algo concreto y específico. Es decir, Dios los llama ahora a hacer la parte que le tocaba al hombre en este caso. ¿Y qué fue lo que les dijo? Lo hemos visto: yo soy el Señor tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, abre bien tu boca y yo la llenaré. Entonces, el abrir bien la boca, el abrirla ancho, el agrandarla, el ensancharla para luego hablar, es algo que tenía directa conexión con la ya realizada obra divina de la redención. Es decir, es algo que tenía que ser efectuado por el pueblo de inmediato, a continuación. ¿De qué los había librado Dios? Del dominio y esclavitud en Egipto. Por favor, repitan conmigo: Egipto. ¿Qué representa aquí Egipto? Representa una condición de angostura, de estrechez, de escasez, porque ellos vivían allí en esclavitud. Así que el término Egipto representa un lugar muy angosto, muy estrecho de opresión. Y en la redención, en el libro de Éxodo, lo que ocurrió fue que los hizo salir de la estrechez, de la angostura, de la opresión, de la escasez. Dios los sacó de allí. Y cuando leemos en las páginas del libro de Éxodo, vemos que fue una obra maravillosa. Sin embargo, después de que Dios hizo su parte, cuando le tocó al pueblo hacer la suya, el registro de las Escrituras nos dice que este pueblo limitó al Santo de Israel. Alguien dijo una vez que Dios sacó a Israel de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto de Israel. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Estoy refiriéndome a que ellos no permitieron que Dios cambiara su mentalidad. Ellos habían sido esclavos. Ahora eran libres, pero no se veían libres. ¿Cómo lo sabemos? Lo vemos en sus palabras y en su conducta, lo vemos en sus confesiones y en su comportamiento, lo cual está registrado claramente en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ustedes saben que esa generación no pudo entrar en la tierra de Canaán por causa de su mentalidad negativa. No pudieron entrar por causa de su incredulidad. Y la Escritura nos dice que no se dejaron persuadir por Dios ni por su palabra. No le creyeron y por eso deambularon en el desierto por 40 años. Y aquí entra en juego un principio muy importante. Es que tú no puedes actuar de una manera que sea inconsistente con la forma en la que te miras a ti mismo. Tú no puedes actuar como una persona libre si te ves a ti mismo como un esclavo. ¿Están ahí o no? Entonces hay que cambiar el chip. Hay que renovar la mente para cambiar nuestra conducta y comportamiento. Dios los había hecho libres, pero no se veían libres. Fueron esclavos y cuando Dios los sacó de Egipto, ¿sabe lo que ellos hicieron? Trajeron consigo de Egipto su mentalidad de esclavitud. Ellos la importaron al desierto y luego murieron allí con ella. Esa generación entera pereció. Y te lo voy a decir bien bonito. Hay cosas en la vida que si las abrazas te van a llevar a la tumba. Vas a morir con ellas. ¿Alguna vez se han preguntado cómo piensa un esclavo? Fácil, un esclavo piensa como esclavo. Tiene una mentalidad de esclavitud. No piensa como un líder que tiene una mentalidad
más alta, más elevada, superior. Y si un esclavo es libertado, obviamente tiene que renovar su mentalidad, cambiarla para poder vivir consistentemente con su nuevo estatus o condición de libertad. Porque sería muy tonto que ya siendo hecho libre siga pensando, siga hablando como si fuese aún un esclavo. Así que Dios los libró de la angostura, de la estrechez, de la escasez, de la opresión, de la esclavitud en Egipto, lo cual fue una poderosa obra externa. Pero lo que Dios pretendía para con su pueblo era empezar una obra interna y no la vieron. Él ciertamente quería cambiarles su mentalidad. Y la manera en la cual ellos harían su parte para colaborar con Dios y permitirle realizar dicha obra sobrenatural interna en ellos era nada más ni nada menos que abriendo su boca. ¿Qué fue lo que les dijo? Abre bien tu boca y yo la llenaré. Y es aquí donde hemos crecido en un mundo, en el escenario humano que es conocido por el Salmo 23 como el valle de sombra de muerte, donde hay fuerzas espirituales negativas y donde está el poder de la mentira, engañando al mundo entero. Y nosotros hemos crecido sin darnos cuenta del impacto que nuestras palabras tienen en nuestras vidas, las palabras que hablamos. Y la verdad es que ellas le dan lugar a Dios o al diablo en nuestras vidas. A través de ellas tú le das dominio a Dios o le das dominio al diablo sobre ti. Por eso tenemos que ser muy selectivos. Entonces, tus palabras no solamente pueden determinar y cambiar tu rumbo o destino, porque cada palabra que estás hablando te está llevando a ti a cierto lugar. Pero las palabras no solamente van a cambiar tus circunstancias o tu destino. Las palabras también tienen poder para cambiarte por dentro. ¿Tal como lo implica la frase, abre tu boca y yo la llenaré? Existe una correlación o una conexión entre el hablar y el llenarnos o saciarnos. Y aquí hay sabiduría. Miren lo que se nos dice en Proverbios, el capítulo 18, los versículos 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha comido alguna comida verbal? ¿Han comido palabras? ¿Cómo saben? ¿De qué sabores hay? Definitivamente el sentido común nos está diciendo que este pasaje no se está refiriendo a algo natural, se está refiriendo a algo espiritual. Está hablando acerca de nuestras palabras y su impacto en nuestras propias vidas. Otra vez, mirando este versículo, dice el fruto de la boca del hombre. ¿Cuál es el fruto de la boca del hombre? Palabras. Más adelante dice, ¿no?, del producto de sus labios. ¿Cuál es el producto de tus labios? Tus palabras. Palabras que tienen que ver, como dice el siguiente versículo, con la vida o con la muerte. Palabras que van a llenar y afectar tu mundo interior y tu vida. Palabras que van a ministrarte a ti vida o muerte. Una manera más directa de decirlo es que tus palabras afectan tu espíritu. Y cuando dice que del fruto de la boca del hombre se va a llenar su vientre, no está hablando acerca de nuestro estómago. Por eso les he preguntado, ¿alguna vez se han llenado de alguna comida verbal? No está hablando de nuestro estómago. Está hablando de algo espiritual. ¿Cuántos de ustedes recuerdan las palabras de Jesús en Juan capítulo 7, versículo 38? Que el que cree en mí, de su interior, en el griego dice de su vientre, del griego koilia, de tu vientre fluirán, brotarán ríos de agua viva. Se está refiriendo a nuestro espíritu. Entonces, una manera más cruda de decirlo es, te vas a tragar cada palabra que hables. No hay manera de escapar de las consecuencias de las palabras que hablas. ¿Cómo lo sé? Porque es un principio establecido en las Escrituras. Y el libro de Proverbios enfatiza tanto esto que lo vuelve a repetir en el capítulo 12, versículo 14, donde dice que el hombre será saciado
del bien, del fruto de su boca. En el capítulo 13, versículo 2, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Capítulo 13, versículo 3, el que guarda su boca, guarda su alma. ¿Hay relación? Capítulo 21, versículo 23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. No me digas que no existe una conexión entre tu boca y tu mundo interior, porque la existe, la hay. A ver, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo de la abundancia del corazón habla la boca? O sea, lo que está en el corazón sale por la boca. Pero también la Biblia dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde primero? En tu boca y luego en tu corazón. No me digas que tus palabras no afectan tu espíritu. Y no me digas que lo que tú guardas en tu corazón cuando sale por tu boca no tiene un efecto dentro de ti. Porque Jesús dijo en Marcos capítulo 7 y en otros lugares que lo que sale del corazón del hombre, eso lo contamina. Si hablas muerte, sobre todo. Entonces, ¿cuál es la intención detrás de todo esto? O sea, claro, Dios sacó al pueblo de Egipto. Fue una tremenda obra sobrenatural externa, pero Dios quería obrar en la vida interior del pueblo que había librado de Egipto y para ello los guió, los condujo hacia la aplicación de ese principio que estamos viendo aquí en el libro de Proverbios. Entonces, ¿qué fue lo que Él les encargó a ellos? ¡Abre tu boca! Y yo la llenaré. Es decir, ahora que yo ya los he librado de este lugar, de esa condición, de ese estado de estrechez, de angostura, de esclavitud y pobreza, abran bien, abran ancho, agranden, ensanchen su boca y yo la llenaré. Gloria a Dios. Ahora vamos a volvernos históricamente correctos. Obedeció el pueblo la voz de su libertador. ¿Obedeció Israel a su redentor? Lamentablemente no. No obedecieron lo que Dios les había dicho. Todo lo opuesto. Es cierto, abrieron bien su boca. Es cierto que la ensancharon, pero no para hablar palabras en línea con la obra de la redención, sino más bien dejaron que su boca profiriese palabras de pura incredulidad. Abrieron bien su boca para quejarse y lamentarse. Y eso impidió que ellos entraran en la tierra de promesa. Entonces no entraron por causa de su desobediencia, por causa de su incredulidad. No mezclaron fe ni obediencia con la palabra que habían oído. Limitaron al Santo de Israel. ¿Y cómo sabemos nosotros que ellos desobedecieron este mandamiento? Simplemente por lo que dice en los siguientes versículos. Empezamos con el Salmo 81:10, ¿se acuerdan? Donde dice, abre tu boca y yo la llenaré. Pero miren lo que dice a partir del versículo 11. Y acá hay un pero. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. O sea, cuando tú rechazas la voz de Dios, rechazas la palabra de Dios, Dios se lo toma personal, porque Él y su palabra son uno. Si tú no permaneces en la palabra, no permaneces en Él. Lo siento. Y cuando tú rechazas la palabra y le das la espalda a Dios y le envías un claro mensaje a Dios que no quieres saber nada con Él, tú eres dejado a tus propios caminos, a tu propio consejo. Allá tú. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Resultado, caminaron en sus propios consejos, o sea, rechazaron el consejo de Dios. Y miren el clamor, el corazón de Dios. ¡Oh! Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, ¿qué hubiese ocurrido? En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido. El tiempo de ellos sería para siempre. Y los sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Y aquí vemos el problema de colocar tus propios pensamientos y consejos por encima de Dios, de los de Dios. Tus propios caminos y no en los de Dios. Ahora, ¿qué hubiese ocurrido si ellos oían su voz, si ellos recibían el consejo y lo ponían por obra? Bueno, si ellos hubiesen obedecido el mandamiento de abre bien tu boca,
todo lo que está acá en el versículo 14, victoria sobre sus enemigos y todo lo demás, hubiese tomado lugar en sus vidas. En otras palabras, Él les habla aquí acerca de todo aquello de lo cual los iba a sustentar y los iba a llenar. ¿Se acuerdan? Abre tu boca y yo la llenaré. Entonces estamos hablando acerca de principios que nos revelan los caminos de Dios, porque aquí el Salmo mismo nos habla acerca de que este es el camino de Dios. Y eso es lo mismo que nos dice el Salmo 119, el versículo 15, que en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Eso significa que sus mandamientos nos revelan sus caminos. Por el camino de tus mandamientos correré, dice, cuando ensanches mi corazón. O sea que los mandamientos de Dios son el camino. Son el camino por el cual tú debes transitar en la vida. Y sus caminos son eternos. Entonces, este principio de abre bien tu boca sobre la base de la obra divina de la redención tiene relevancia hoy porque no es un capricho, no fue algo dado a ellos solamente en ese momento específico del espectro del tiempo. No, les fue dado a ellos como un principio para amonestarnos a nosotros también. Y nosotros podemos aplicar este principio hoy porque nos encontramos en el Nuevo Testamento en una situación muy similar a la de ellos en el Antiguo Testamento. Y acá hay un paralelo establecido. Ellos fueron librados de Egipto y de la potestad o autoridad del faraón. Pero nosotros hemos sido librados del reino de tinieblas y de la potestad, de la autoridad, del poder, control, dominio, jurisdicción, reino, ámbito e influencia de las tinieblas. Gracias a Dios por eso. Hemos sido librados de Satanás. Eso está en Colosenses, el capítulo 1, los versículos 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado, tiempo pasado, de la potestad, de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esto que está revelado aquí en las epístolas es un hecho divino consumado, algo que ya Dios obró a nuestro favor y que fue puesto a nuestra cuenta. Repitan conmigo, he sido librado, he sido trasladado, he sido redimido, he sido perdonado. Amén. Entonces tenemos redención, somos redimidos. Amén. Ahora, si Dios nos hablase a nosotros, que ahora estamos en Cristo bajo los mismos términos que utilizó con su pueblo, Israel, en el Salmo 81, sus palabras sonarían así. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué, que te rescaté, que te trasladé del reino de tinieblas a mi reino de luz y a mi familia de amor. Te libré de la autoridad de Satanás y te redimí con la preciosa sangre de mi Hijo. Por lo tanto, abre tu boca y yo la llenaré. Sin embargo, nosotros seguimos hablando en egipcio. Seguimos hablando en idioma mundano. Seguimos hablando estrechamente. Seguimos pensando y hablando. Angostura, estrechez, escasez, esclavitud, derrota. Seguimos utilizando el lenguaje propio de la esclavitud. Abriendo bien nuestra boca. Y produciendo ella como fruto palabras de enfermedad, palabras de pobreza, palabras de imposibilidad, palabras de derrota. Y la intención de Dios, al decirnos, abre bien tu boca y habla, nada tiene que ver con hablar palabras de muerte. Nada tiene que ver con darle a la muerte y poder sobre nuestras vidas con nuestras palabras. Y entendamos una cosa, o sea, Dios es un Dios que nos lleva siempre hacia un destino. O sea, Dios es un Dios que siempre nos está llevando. ¿Cuántos de ustedes están avanzando? Porque no podemos retroceder, no hay retrocesos en la vida cristiana. Tenemos que avanzar. Entonces, la intención de Dios para con cada uno de nosotros es llevarnos a un lugar muchísimo mejor. Es decir, Dios sacó a Israel de la estrechez y esclavitud de Egipto para introducirlos en una tierra que fluía con leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra de gozo, una tierra de paz, de bienestar y por supuesto de victoria. Y eso
que Él hizo con nosotros tiene un paralelo con la obra de Cristo en nuestras vidas, porque del mismo modo Él vino para redimirnos del poder de la muerte espiritual y para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia en Cristo. De eso se trata. Entonces, ahora que ya Dios hizo su parte a favor nuestro en la redención, a nosotros nos toca hacer nuestra parte para cooperar con Él. Y hemos visto que la muerte y la vida están en el poder de nuestra lengua. Entonces, ¿cómo podemos obedecer este mandamiento? Por supuesto, tomando las palabras de Dios, colocándolas en nuestra boca y en nuestro corazón. Y tú y yo tenemos que aprender a hablar como Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios siempre habla en grande? Él siempre habla grandes cosas. Y cuando la Biblia dice que cuando Dios nos dice que abras bien tu boca, te está invitando a hablar como Él, a hablar grandezas, las grandezas de la redención, de sus hechos. Él quiere que tú y yo hablemos con libertad, con osadía, con denuedo, con arrojo, con valor, con convicción y con mucha confianza. Él no nos llamó a hablar lo que sentimos, o lo que opinamos, o lo que estamos viendo o leyendo con nuestros ojos naturales, o lo que los demás dicen, o lo malo que está ocurriendo a nuestro alrededor, o lo primero que se nos viene a la mente o a la lengua. Y si tú aplicas esos filtros, vas a hablar menos y vas a guardar tu alma de angustias. El que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, Él quiere que nosotros hablemos nuestras palabras en línea con el pacto, en línea con los grandes hechos de nuestra redención. Entonces, ¿cómo podemos ensanchar nuestras bocas o nuestras palabras? Ensanchar nuestras bocas no se trata de ser bocones. Se trata de engrandecer nuestras palabras, las palabras que hablamos. Esto significa que implica ser muy selectivos en lo que tú y yo decimos. Y tiene que ver con ajustar, tiene que ver con calibrar cuidadosamente nuestras palabras en línea con las palabras de Dios. En otras palabras, tenemos que ajustar lo que decimos empleando los términos propios de nuestra redención y los términos o beneficios del nuevo pacto. Y entonces esta es la manera en que nuestra mentalidad se va a expandir. Porque una mente estrecha habla escasamente y no se puede extender más allá. Es una mentalidad limitada que en vez de ensancharse, más bien se estanca. Entonces, tenemos que entender de que la obra de Dios es siempre para sacarnos adelante en su plan. Y Dios es libertador. Dios es un Dios que nos prospera. Dios es alguien que nos saca del hoyo y nos levanta y nos sienta en los lugares celestiales. Dios cree en nosotros. Él es un Dios de potencial. Él ve posibilidades. Él ve potencial. Entonces la redención nos otorga a nosotros nuevas posibilidades. Es decir, pone a nuestro alcance vida, vida en abundancia. La redención nos ensancha, nos engrandece, nos ayuda a extendernos, a elevarnos, a crecer y a alcanzar nuevas alturas y a entrar en nuevas dimensiones espirituales. Porque hemos pasado de esclavitud a la verdadera libertad espiritual en Cristo. Entonces, la obra de la redención nos saca de la esclavitud, de la estrechez, de la angostura y nos conduce a una nueva y más alta y elevada existencia en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen Isaías capítulo 53? ¿De qué habla? ¿Cuál es el tema? Habla de nuestra redención. ¿Realizada por quién? Por Dios mediante Jesucristo. A ver, vamos a Isaías 53, versículos 4 y 5. Vamos a leerlo juntos. Me extrañé que muchos de ustedes no supiesen responder cuando les hice la pregunta acerca de qué habla Isaías 53. Estas palabras deberían estar en su corazón y en su boca. Empezamos a leer. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estos son los términos de la redención.
Esta fue la parte de Dios. Esto fue lo que Él hizo. Fue una obra sobrenatural. Entonces es en línea con esas palabras. Es en línea con la obra de la redención que tú y yo tenemos que abrir bien nuestra boca. Es decir, no abrimos bien nuestra boca para hablar sandeces. Hablamos con propósito, hablamos con dirección. Entonces, hablamos las palabras del pacto, hablamos acerca de los hechos gloriosos de Dios, hablamos acerca de lo que Él ganó o compró para cada uno de nosotros. Entonces, ¿esto está dónde? ¿En qué libro? Isaías. ¿Qué capítulo? 53. Después del capítulo 53, ¿qué cosa viene? El capítulo 54. Gloria a Dios, ¿qué tal revelación? Ahora vamos a pasar al capítulo 54 y nos vamos a dar cuenta que a continuación Isaías escribe algo que tiene que ver con es una conexión directa con la redención de la cual escribió en el capítulo 53. Vamos al capítulo 54, versículos 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa en tu mentalidad, en tus pensamientos, en tu boca, en tus palabras. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¡Qué tremendas posibilidades nos abre la redención! Porque rompe la maldición y la esclavitud y te entrega una herencia de abundancia. ¡Wow! Y es cierto, alguien podría decir esto fue escrito para la nación de Israel, pero esto nos muestra cómo, o sea, qué es lo que Dios quiere para su pueblo después de la redención. Porque una vez redimido, una vez que el pueblo piense diferente, entonces se va a ensanchar, se va a extender. Y va a ir más allá de lo normal, de lo común, de lo natural, de toda expectativa humana, más allá del promedio. Y todo esto está conectado directamente con las palabras que tú y yo hablamos. Entonces, todo lo que tú y yo podemos llegar a experimentar por causa de la redención está conectado directamente con nuestra fe y con las palabras en que desatamos nuestra fe a través de justamente la manera en que nosotros desatamos nuestra fe expresándola en palabras. Y la verdad es que todo empieza con la palabra de Dios. Luego nosotros la oímos, la guardamos en nuestro corazón, luego la hablamos. Es decir, abrimos bien nuestra boca para expresar dichas realidades que ya fueron dadas por Dios. Entonces tu confesión tiene que estar en la misma página que las palabras de Dios. Debes de hablar de acuerdo con Él y su palabra. Porque yo te lo digo, hermanos, que tú no te vas a poder extender a un lugar mucho más amplio ni espacioso, ni en el espíritu, ni en lo natural, si tú sigues hablando palabras de estrechez, de escasez y de pobreza. Y otra vez Dios te sigue diciendo, no seas escasa, sea abundante. El que pide al cielo y pide poco es un loco, dijo alguien. O sea, cree en grande, pide en grande. Abre bien tu boca y no tímidamente. Ahora nosotros, por causa de nuestra cultura, estamos acostumbrados a hablar utilizando muchos diminutivos. Un ratito. Voy a comprar un pancito. Me voy a tomar un cafecito. Y esto suena chistoso, pero podría afectar la forma en que nosotros desatamos nuestra fe. Porque cuando la Biblia dice abre bien tu boca, no te está diciendo que lo hagas para hablar diminutivos. O sea, no debemos emplear diminutivos, utilizarlos cuando hablamos de las cosas de Dios, porque hablar así no te va a permitir ensancharte, extenderte o alargarte, como dice este pasaje. Porque conforme a tu fe te será hecho, conforme a tu confesión de fe te será hecho, conforme a tus palabras te será hecho, conforme a lo que tú hables te será hecho. Y si ustedes miran este pasaje en Isaías capítulo 54, empieza hablando acerca de tu tienda, lo que vendría a ser tu casa. Habla también de las habitaciones, que podrían ser los cuartos, pero luego habla de ciudades, y habla de naciones, y habla de heredar, y habla de habitar. ¿Les suena esto a vida abundante en Cristo? Por supuesto que sí. Repitan conmigo, las palabras que yo hablo
tienen un tremendo impacto en mi vida. Me limitan o me impulsan hacia adelante. Vamos a ver un poquito más acerca del impacto sobre nuestra vida interior que tienen las palabras que hablamos. Vamos al Salmo capítulo 45, versículo 1. Aquí el salmista escribe, y noten ustedes cómo él está lleno, su corazón está lleno. Dice, rebosa mi corazón palabra buena. O sea que ha guardado buenos tesoros en el depósito de su espíritu. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi cántico o mi canto. Y miren lo que dice acá. ¡Wow! Mi lengua es pluma, como en aquellos días no tenían bolígrafos o lapiceros, pluma con tinta, ¿no? Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, muy diestro, muy veloz, muy hábil, según otras traducciones. Tu lengua escribe. Tu lengua es un lapicero. ¿Cuáles son las palabras que están mencionadas acá? Corazón y lengua. No está hablando de papel. No está hablando de tablillas. Lo que el salmista está expresando aquí nuevamente es el principio que mencionamos en Proverbios. Tus palabras afectan tu espíritu. Es decir, cuando tú las hablas, las estás nada más ni nada menos escribiéndolas en tu corazón. Las estás escribiendo en tu corazón. Otra figura que la Escritura utiliza es la del sembrador. ¿Se acuerdan ustedes en los evangelios sinópticos se habla de las parábolas del sembrador? Y allí Jesús dijo, el sembrador es el que siembra la palabra. Y también Jesús dijo, la semilla es la palabra de Dios. Lo pueden ver en Mateo, Marcos y en Lucas. Y él está hablando de que la semilla se siembra en diferentes terrenos. Y obviamente está describiendo 4 diferentes tipos de terrenos o 4 diferentes tipos de corazones. Porque la tierra es la tierra de tu corazón. Entonces cuando, por supuesto, cuando nosotros predicamos el evangelio o cuando enseñamos la palabra, hablamos la palabra, la gente la oye, y lo que estamos haciendo es sembrarla en los corazones de las personas. Cuando Pablo como apóstol fundó la iglesia en Corinto, lo hizo sobre una base doctrinal, la cual estableció. Y él dijo, yo planté. Y luego llegó Apolos, su maestro, y también enseñó la palabra y dijo, Apolos regó. Pero también añadió, siendo consciente de la sociedad de los hombres, diciendo, pero Dios es el que trae el crecimiento. Nosotros hacemos nuestra parte, hablar la palabra, pero la parte sobrenatural la hace Él. Entonces aquí vemos la parte de Dios otra vez y la parte del hombre. Entonces, he aquí el poder de hablar o confesar la palabra. ¿Por qué? Claro, cuando decimos de que el sembrador siembra la palabra, es decir, cuando tú hablas, cuando la declaras, la palabra frente a otros, la palabra está siendo sembrada en ellos, pero cuando tú la hablas, también la escuchas y también la estás sembrando en tu propio corazón. Entonces la palabra que ha sido revelada en tu corazón tarde o temprano va a afectar tu mentalidad y la va a expandir. Y la pregunta, ¿no? ¿En qué proporción tú y yo atesoramos o escribimos o guardamos o sembramos la palabra en nuestro corazón? Y con respecto a la ley de la siembra y la cosecha, y hay un montón de cosas que son semillas de acuerdo con la Biblia, hay semillas naturales, pero también en 2 Corintios, el capítulo 9, versículo 6, el contexto está hablando acerca de finanzas, pero eso funciona en cualquier campo. No, el dinero también es una semilla de acuerdo con la Escritura, pero tus palabras, tus acciones, tus gestos también son semillas. Voy a sembrar una semilla. ¿Están listos? Ya sembré. ¿Ve? Ahí hay un montón de sonrisas que estoy cosechando. Gloria a Dios. 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No estoy hablando acerca de dinero. Estoy hablando acerca de la razón o la proporción en la cual tú siembras, pones, escribes, guardas, atesoras palabra en tu corazón. Porque en esa medida es que tú vas a cosechar una mente renovada.
En esa medida vas a tener una mentalidad completamente diferente, una mentalidad expandida. Entonces lo que tú siembres en tu corazón definitivamente va a traer una cosecha, escasa o abundante, pero una cosecha. Entonces si tú y yo tomamos la palabra de Dios y la meditamos, la sembramos, la guardamos en nuestro corazón, entonces allí la vamos a poder hablar confiadamente. Allí, cuando la palabra, no dice la Escritura que la palabra de Cristo abunde, ¿no? En ustedes en toda sabiduría, habite ricamente en ustedes. Entonces luego dice amonestándose, enseñándose unos a otros. Cuando el corazón rebosa de palabra buena, entonces de la abundancia del corazón, allí puede hablar la boca. Estos son los caminos de Dios. Pero muchos cristianos, cuando están pasando por estrechez, se sientan y esperan que el Señor haga algo. Cuando en realidad el Señor ya ha llevado a cabo nuestra redención y es Él el que está esperando que nosotros abramos nuestras bocas en acción de gracias y alabanza y le demos a Él el lugar para que nos llene y nos supla con abundancia, porque aún Dios sigue diciendo, abre tu boca y yo la llenaré. Hermano, es tu boca, es tu boca. Repitan conmigo, es mi boca, son mis palabras. Entonces, ante los grandiosos hechos de la redención, en vez de actuar como actúa el mundo, en vez de hablar como el mundo habla, deberíamos de empezar a regocijarnos en la tremenda provisión de Dios a través del pacto. Repitan conmigo, yo estoy en pacto con Dios. Hay beneficios. Soy heredero de la salvación. Soy heredero de la bendición. Soy heredero de la promesa. Soy hijo de Abraham. Soy bendecido con la bendición de Abraham. En Cristo tengo vida y vida en abundancia. Entonces se trata de creerle a Dios. En Cristo todo está suplido. En el pacto, en el nuevo pacto, todo está suplido. Y si esto es así, ¿por qué hablas como estás hablando? Estrechez, escasez, imposibilidad, derrota, enfermedad. Eso no es abrir bien tu boca. Eso no es hablar bien. Eso es hablar el problema, no la solución. A ver, ¿qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de, repiten conmigo, mi boca. ¿Qué? Este libro de la ley. ¿Para qué? Porque en él, ¿por qué qué? De día y de noche, ¿por qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Es posible que todo te salga bien? Aplica los principios de la palabra de Dios. Y hay gente que tira la toalla y no permanecen en la palabra y no llegan a ser libres porque piensan que la palabra va a funcionar como cuando tú tienes 2 añitos de edad y tus papis te regalan un triciclo. Te sientas, avanzas un poquito, giras el timón 90 grados y ¡prr! Claro, los triciclos giran así. Pero tu vida es mucho más complicada que un triciclo. Tu vida es como un buque petrolero que tiene toneladas y toneladas de crudo. Y si tú eres el capitán, y lo eres, porque tu lengua es el timón, ¿ok? Y tú giras 90 grados, tú crees que a la manera del triciclo. Una vez cuando alquilamos una minivan en los Estados Unidos, nos dijeron, no gires bruscamente, te puedes voltear, el centro de gravedad es muy bajo. Muy alto, eso. Gracias. No va, tus problemas no van a cambiar de la noche a la mañana. Pero si tú aplicas los principios y eres persistente y te quedas ahí, te estacionas ahí, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, sobre tus caminos resplandecerá la luz. Amén. Dice en Job 22:28. Y eso es importante. Entonces, nunca se apartará de tu boca. Repiten conmigo, es mi boca. ¿No se acuerdan? Dios dijo, abre tu boca.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces tú necesitas que la palabra esté en tu corazón y en tu boca. Y Dios simplemente no se puede mover a través de tu incredulidad. Tu incredulidad limita a Dios, pero tu fe es lo que activa el poder de Dios. Vamos a Marcos, el capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto les digo, en otras palabras, porque les aseguro que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Dios, a través de Jesús, a través de la enseñanza más importante de la fe que Jesús dio acerca de esto, es Marcos 11:23. A través de Jesús, Dios aún sigue diciendo, abre tu boca y yo la llenaré. Porque los montes representan imposibilidades. Estas montañas son imposibilidades para el hombre, pero posibilidades para Dios. ¿Nunca han leído lo que dice en los evangelios? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces muchos dicen, se lo dejo todo a Dios. Todo es posible para ti. Pero la Escritura también añade, al que cree, todo le es posible. Así que no le pases el asunto a Dios. Tú cree y habla. Y aquí te está dando la forma de mover montañas. Qué bonito, ¿no? ¿Dijo Jesús que le encomiendes la montaña a Dios? ¿Le dijo Dios a Adán que le encomiende el huerto a él? No, Adán tenía que hacer su parte. ¿Ok? Entonces, Señor, mueve mi montaña. Estás orando antibíblicamente. Porque estás tratando de que Dios haga tu parte. Y Él va a respetar la asociación o la sociedad de los hombres. Él no va a hacer tu parte. Como tú tampoco puedes hacer la suya. Tú no te puedes autorredimir. Entonces es más fácil rodear la montaña. Es fácil pretender evitarla. Pero, what if? ¿Y qué? Si la montaña te está bloqueando el paso. Acá estás tú. Acá en medio está... o la esposa. Acá en medio está la montaña o la montaña de imposibilidad. Y al otro lado está la tierra de bendición que fluye leche y miel. Aquí estoy yo, aquí está el obstáculo, ahí está la vida abundante de Cristo. Aquí estoy yo, aquí está el obstáculo, okay, me está bloqueando el paso. ¿Qué hay al otro lado? Gozo, paz, victoria, despojos, botín. Tierra que fluye leche y miel, la tierra de reposo. ¿Qué vas a hacer? Señor, haz algo, por favor, estoy desesperado. ¿Se acuerdan de Moisés al pie del mar rojo? Estaba desesperado. ¿Qué haces a mí clamando? ¿Qué cosa tienes en tu mano? La vara. Extiende pues tu vara, ¿no? Abre bien tu boca. Si la montaña de imposibilidad te bloquea el paso, no tienes otra opción que moverla con tu fe. Jesús lo acaba de decir en Marcos 11:23. Tú tienes que moverla con tus palabras, tienes que moverla hablándole, y para eso tienes que abrir tu boca. Así que hacer esto, aplicar el principio o la ley de la fe y de la confesión, no es algo exclusivo. Jesús dijo, cualquiera que dijere o cualquiera que abriere bien su boca y le dijere a este monte, hermano, nunca te enfrentes a tus imposibilidades con la boca cerrada. Abre bien tu boca. Jesús mismo resistió al diablo con palabras. Tus palabras y tus confesiones te dan a ti control, poder, autoridad y dominio sobre el enemigo. Abre bien tu boca. Jesús nos dijo que nosotros podemos mover montañas de imposibilidad. Qué maravilloso es el Señor Jesucristo, que nos ha enseñado en su palabra la forma en que podemos ser libres, quebrando, rompiendo los límites que el diablo puso en nuestras vidas. La redención nos impulsa, la redención nos promueve. Y para muchos cristianos, la primera montaña que tienen que mover en sus vidas es poder hablar. Como alguien dijo, si tu fe no es lo suficientemente fuerte para mover tus labios, nunca podrás mover una montaña. Y es la pura verdad.
debido al tiempo que vivimos en Egipto, o para la iglesia es en el mundo. Esto es en estrechez, en escasez y en esclavitud. Ese tiempo nos enseñó a vivir en silencio, a tolerar, a soportar, a bajar la cabeza o a doblar la rodilla ante el enemigo y a las circunstancias, aceptando lo que sea que nos den. Si nos tocaba enfermedad, la aceptábamos de buena gana. Si nos tocaba pobreza, la aceptábamos. Si nos tocaba morir, ya pues, ¿no? Entonces hay gente que está cargando innecesariamente enfermedades por años en sus cuerpos simplemente porque no se han atrevido a creer la palabra, a pararse en la palabra y a abrir bien su boca y a ordenarle que se vaya sobre la base de Isaías 53, Mateo 8:17, Primera de Pedro 2:24, donde dice que por su llaga fuimos curados. Él ya las tomó, Él ya se las llevó. ¿Qué las haces cargando tú? Si el precio fue pagado, no lo pagues con tu sufrimiento. Entonces, hay muchos que se han acostumbrado a vivir con sus enfermedades, con sus síntomas, con su dolor, y en realidad no son de ellos. Y encima la gente dice, mi enfermedad. O sea, se apropian de ella, en vez de hablar de su sanidad. Las enfermedades no te pertenecen, Jesús las llevó, las tomó por ti. Entonces, ese tiempo, hermano, en Cristo se acabó, porque nuestro Dios nos ha redimido de la maldición, de la muerte espiritual, de la maldición de la pobreza y de la maldición de la enfermedad. El Señor tu Dios te sacó, te libró, te redimió de la esclavitud, del reino de tinieblas. Esa es su parte. Tu parte es abrir bien tu boca y Él la llenará. Él te llenará. Él te saciará de todo lo que Él ha provisto para ti en Cristo Jesús. Tú no eres un esclavo, tú eres redimido, eres heredero. No eres alguien que ha sido despojado ni desposeído. Tú has sido exaltado en los lugares celestiales en Cristo y te han sentado en un lugar, en una posición, la más alta del universo, donde en los lugares celestiales tú disfrutas de victoria, de gozo, de paz, de abundancia, de dicha y de bienestar. Eso es tuyo en Cristo. Abre bien tu boca y el Señor te va a llenar. Él nos llena de gozo y paz en el creer y en el confesar. Es cierto, la fe es una convicción, pero también es una confesión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien ha perdonado todas tus iniquidades. Él es el que ha sanado todas tus dolencias. Él es el que te ha rescatado de toda destrucción. Él es quien te corona de bondades, de misericordias y de favores. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila si la abres. Padre, ante los grandiosos hechos de la redención, nos quedamos conmovidos y agradecidos, pero igual obedecemos. Mezclamos nuestra fe con la palabra oída. Nos volvemos hacedores de tu palabra. Y Señor, tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre. Lo que tú has dicho, tú lo vas a hacer. Y Padre, gracias por el reto o desafío que tu palabra nos lanza. Porque tu palabra dice que tú ciertamente estás velando para poner por obra tu palabra. Y tan pronto hacemos nuestra parte, si honramos tu palabra con obediencia, si nos paramos en la palabra, abrimos nuestra boca y la declaramos, tú ciertamente nos vas a honrar y nos vas a llenar de todo gozo y paz. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Y si alguno recibió una palabra de parte de Dios, lo siguiente es nuestra parte: fe y obediencia. Si alguien no ha recibido todavía a Cristo, queremos darle la oportunidad. Alguien en nuestra audiencia virtual, gracias por aquellos que están en otros países, los que nos siguen desde Israel, Italia, Estados Unidos, Venezuela, desde Nicaragua y otros países y de provincias. Gracias por seguirnos. Pero si alguien está mirando
y aún no has recibido a Cristo, repita conmigo esta oración. Dios del cielo, te necesito. Jesús, invoco tu nombre. Ven a mi vida. Me arrepiento. Te confieso como mi Señor. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Recibo hoy por la fe vida eterna, perdón de pecados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.